Las predicaciones compartidas durante las 2 últimas semanas, para todos los que han estado y también obviamente para aquellos que a lo mejor no, han tenido una intención específica, que es la intención de hablar con lo relacionado al sufrimiento. Lo recordarán, ¿no? Hace 2 semanas estuvimos en Primera de Pedro, veíamos cómo el sufrimiento colectivo había alcanzado a los hermanos de ese contexto original por el hecho de ser cristianos. Amén. Estaban siendo perseguidos y el Señor utiliza entonces ese tipo de procesos para refinarnos, dice el texto, así como el oro es refinado, bien digo, a través del fuego. Y lo que compartimos la semana anterior, también en el tema del sufrimiento, es el aguijón de la carne, es la experiencia del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12. Esto es más personal, ¿no? No es tan colectivo como el verso anterior, es más personal y es parte de lo que Dios utiliza para lidiar con nuestro orgullo y llevarnos a confiar en la suficiente gracia y el poder de Jesucristo en medio de nuestras debilidades. Nosotros siempre que sufrimos quisiéramos estar en alguno de estos escenarios, pero hay un tercer tipo de sufrimiento y es el sufrimiento que nos alcanza producto de nuestros actos. Es el sufrimiento producto del pecado. Sufrimos porque pecamos. Y este sufrimiento nos alcanza por nuestra rebeldía con Dios. Es el sufrimiento, por decirlo así, que nosotros cosechamos. Porque lo cierto es que aún siendo cristianos, pecamos. Quiero basarme entonces en 1 Corintios capítulo 11, verso 27 al 34. 1 Corintios 11, 27 al 34. Dice así la palabra del Señor. ¿La encontró? Leemos. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando yo vaya. Oremos. Padre, hemos leído tu palabra. Hay un mensaje que está preparado, pero ese mensaje no tiene alcance ni poder alguno si tú no lo aplicas a través de tu Espíritu. Te rogamos, Señor, uses los labios del predicador y el alma, Señor, de la iglesia se abra para recibir tu verdad con humildad, Señor. Saca de nosotros todo estorbo de orgullo, de soberbia, y que podamos ser confrontados esta mañana a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero iniciar esta predicación con 3 preguntas que son importantes dado el tema que estamos tratando. La primera pregunta es: ¿dónde surgió el pecado? ¿Dónde surgió el pecado? ¿Cómo se originó el pecado? Un comentarista dice lo siguiente: el pecado tuvo su origen en el huerto de Edén, cuando Eva, siendo engañada por la serpiente, comió el fruto prohibido. Adán no fue engañado, pero de todos modos comió del fruto. El hombre se hizo pecador por oír, creer y obedecer una mentira predicada por el diablo mismo a través de la serpiente. En Génesis capítulo 3, versos 1 al 8. Este acto de desobediencia introdujo el pecado al mundo. Ahí está entonces el origen del pecado. El pecado, a su vez, trajo la muerte. Jehová Dios ha dicho esto: porque el día en que comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. En este acto, Adán y Eva dejaron de ser puros y santos, perdieron su bellísimo hogar en el huerto del Edén, perdieron la misma presencia inmediata de Dios y eventualmente perdieron sus vidas físicas. De este modo,
la malvada huella del pecado comenzó a torcer su inicuo camino a través de la historia del hombre. El pecado es universal. Cristo Jesús es la única excepción. Ese es el origen entonces del pecado. Así de antiguo es. Lo segundo es, ¿qué es el pecado? Al menos desde la óptica del Nuevo Testamento, dos palabras griegas que traducen pecado. Una es amartía. Amartía es errar el blanco, como en Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, es decir, todos erramos en el blanco, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y la otra palabra griega que se traduce como pecado es parabasis, que es traspasar una línea prohibida. Y todos y cada uno de nosotros estamos errando en el blanco antes de Cristo, y estamos traspasando líneas prohibidas también antes de Cristo. El acto de redención de Jesucristo nos pone en una situación diferente, pero, iglesia, seguimos lidiando con remanente de pecado en nosotros. Quien diga lo contrario no ha examinado con objetividad su propio corazón y pensamientos. Amén. El pecado, dice Strong, esta definición es interesante, escúchela bien. El pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, ya sea por hecho, es decir, un hecho pecaminoso que nosotros cometemos, disposición, una disposición al pecado. Yo creo que ahí Strong se está refiriendo a los pensamientos. Y finalmente un estado. Todos aún en Cristo tenemos remanencia de pecado en nosotros. Y la tercera pregunta que me parece interesante poder resolver, y esta la voy a resolver a través de un texto bíblico. ¿Pecamos los cristianos? ¿Pecamos los cristianos? Primera de Juan, capítulo 1, verso 10, dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Amén. Polibio, del 200 al 118 antes de Cristo, el sabio rey de Tebas y uno de los grandes historiadores de la antigüedad, afirmaba que a pesar que el hombre sea considerado como el más racional de todos los seres vivos, a él le parecía que era el más necio, ya que cuando un animal ha sufrido por algo o por algún lugar, se cuida mucho de no regresar al lugar donde se produjo su sufrimiento. El zorro o el lobo no vuelven a la trampa, ni el asno tropieza dos veces con la misma piedra. En cambio, el hombre vuelve a los mismos pecados y no acepta las palabras de advertencia hasta que su vida está completamente arruinada. Líbrenos el Señor de este patrón de vida, hermanos, de un patrón de pensamiento que se manifiesta en nuestra vida. El primer punto de nuestra predicación es, si pecas, hazte responsable. En el verso 27 hemos leído, de manera que el que come el pan o beba de la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. El asunto que está tratando aquí el apóstol Pablo, que no vamos a ir específicamente nosotros a hablar directamente de la cena, sino que vamos a ocupar este ejemplo bíblico para tratar este asunto del pecado y sus consecuencias. Pero lo que está tratando aquí el apóstol Pablo es el asunto de la cena del Señor. ¿Cuál era la manera indigna de la cual él está haciendo alusión? Eso lo encontramos un poco antes, en 1 Corintios 11, del verso 18 al 22, donde podemos leer, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. ¿Sí? Y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifieste entre ustedes los que son reprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es para comer la cena del Señor. ¿Sí? Es decir, ellos estaban haciendo la cena del Señor, pero era tal la distorsión de su práctica que definitivamente ya no estaban haciendo la cena del Señor. Porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber o desprecian la iglesia del Señor y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. De manera entonces, iglesia, que Pablo confronta y detalla el pecado del cual estaban viviendo los corintios.
y deja claramente establecido, ¿no? En el verso 20, esto ya no es comer la cena del Señor. Esto ya no es, lo habían desvirtuado por completo, esta santa ordenanza que había sido establecida por nuestro propio Señor Jesucristo, que había probablemente sido reproducida a los corintios por boca del apóstol Pablo, y los corintios la estaban utilizando para satisfacer sus propios pecados, su propio corazón egoísta. La pregunta aquí, hermanos, si nosotros somos capaces, porque no somos mejores que los corintios, amén. Entonces la pregunta es si somos capaces de tergiversar, de no obedecer los mandamientos directos y explícitos dados por el Señor en su palabra. ¿Qué será de otros que para nosotros no son tan claros y que podría hablarse de zonas grises? ¿Qué de eso, no? Es decir, algo que el Señor dijo de manera explícita, la manera en que había de celebrarse, lo estaban tergiversando. ¿Qué de esos asuntos que no son tan claros para nosotros en la Escritura y que tendemos muchas veces a relativizar, pero que no son tan relativos? El verso 27 afirma que quienes perseveren en este pecado serán culpables del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Un material consultado respecto a este versículo dice: la persona culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor es la que desprecia al hermano más pobre al hacer caso omiso de sus necesidades. Los corintios venían a la ceremonia conmemorativa de la obra de Cristo, la cual fomenta la unidad y la reconciliación, con un historial de actos que sembraban la desunión y el distanciamiento, dice este autor. Como veremos entonces posteriormente, esta culpabilidad traerá consecuencias. Cuando los creyentes pecamos, vamos a obtener consecuencias de dicho pecado. El principio detrás de este pecado específico, ¿no? El pecado, ¿cuál era? Comer indignamente la cena del Señor. Pero este principio es útil para cualquier pecado que nosotros hayamos cometido o estemos hoy cometiendo. Porque finalmente, iglesia, así como en este sentido los corintios no se estaban conformando a la revelación y a los mandamientos de Dios, nosotros también muchas veces no obedecemos los mandamientos del Señor. Y no somos entonces mejores que los corintios. ¿Recuerda la historia del rey David? ¿Sí? Cuando él pecó, es una historia muy que se saca mucho a colación. Y yo no voy a hacer la excepción esta mañana. En segunda de Samuel, capítulo 12, versos 1 al 15, encontramos esta historia de David. En específico, cuando Natán el profeta confronta a David. Dice así el texto: entonces el Señor envió a Natán a David, y Natán vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía su pan, bebía su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Usted recuerda, ¿no?, por qué Natán le menciona esta historia a David. Ese hombre que David está condenando es el mismo. Podría haber estado él diciéndose esto al espejo. Natán estaba hablando de él. El pecado, amados iglesia, nos enceguece. El pecado, iglesia, turba nuestro entendimiento. Y si bien nadie de nosotros es 100% objetivo, la objetividad que tenemos se vuelve nula. Es la experiencia de David en su pecado y es también nuestra propia experiencia al pecar. Desde el verso 17 vienen las consecuencias del pecado. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. ¡Wow! Tú eres aquel hombre. Así
dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y eso me hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas más como estas. Escucha el verso 9. Porque has despreciado la palabra del Señor. ¿Cuándo empezamos a pecar? Cuando despreciamos la palabra del Señor. Y cuando despreciamos la palabra del Señor, estamos despreciando a Dios mismo. Allí empieza el germen del pecado en nuestro corazón. Ahí empieza a cultivarse el pecado del germen. El germen del pecado, perdón. Has matado a espada a Urías hitita. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa. Ahí están las consecuencias. Porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor. Por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero. Y este se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, lo hiciste en secreto, pero yo haré esto en todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Usted sabe lo que pasó después, ¿no? El hijo que había sido concebido por la relación con esta mujer muere. ¿Sí? Y efectivamente después otro hijo del rey David toma sus concubinas y tiene, digamos, tiene sexualidad a los ojos de todo el pueblo. Se cumplió literalmente, y qué decir de las guerras también que el propio David tuvo que enfrentar. Esto, hermanos, es importante, esto es imperativo. Necesitamos reconocer cuando hemos pecado contra el Señor y su palabra. Debemos ser confrontados, como lo fue el rey David a través del profeta Natán, y como el propio apóstol Pablo confronta el pecado de los corintios. Necesitamos esa confrontación que, por lo demás, generalmente no es bien recibida, pero es muy necesaria. Dice el verso 28, por tanto examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Este examen al cual Pablo está haciendo alusión no es un examen en el vacío, no es un examen subjetivo, no es en base a los sentimientos, es un examen cuyo estándar los corintios ya habían conocido, y Pablo había reafirmado en esta misma carta, en 1 Corintios 11, verso 23-26. Podríamos decir que este es el principio teológico detrás de la Santa Cena, y el apóstol Pablo escribe: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, escuche esto, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Por qué le decía yo que escuche esto? Porque cuando los corintios estaban celebrando de manera distorsionada la cena del Señor, ¿cree usted que tenían en mente esto? ¿Proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga? Definitivamente no, definitivamente no. Estaban cenando para sí mismos, no para conmemorar la muerte del Señor Jesucristo, ni mucho menos para recordar que Él venía, porque lo estaban haciendo la mayoría de ellos de manera muy egoísta y egocéntrica. El asunto teológico, hermano, ya sea en este caso como en cualquier otro, debe corresponderse con el asunto práctico. Tenemos que afirmar la teología correcta, pero también tenemos que, a través de ese mismo conocimiento, afirmar la práctica correcta. Pero como vimos en el caso de los corintios, esto no estaba sucediendo. Ellos habían adoptado una manera particular, egoísta, desobediente de celebrar la cena del Señor, que también Pablo ya nos expuso antes. Es evidente que este examen personal al cual el apóstol Pablo está aludiendo, no haciendo alusión, era particular, y quienes lo aprobaban, por así decirlo, estaban en condiciones de, dice el texto, entonces coman del pan y beban de la copa. Quienes no se arrepintieran, como otra vez vamos a ver más adelante, iban a tener que cosechar las consecuencias de no obedecer la palabra del Señor.
El Señor en su gracia, iglesia, nos proporciona otros hermanos en la fe, que muchas veces nos van a confrontar cuando hemos pecado, cuando estamos en un pecado impenitente, cuando no nos queremos arrepentir. Pero este texto nos deja una enseñanza, y es que nosotros no podemos obviar el ejercicio personal. De hecho, tú puedes ser confrontado por el hombre más piadoso de este mundo, pero si finalmente eso no te lleva a una reflexión personal de que tú has pecado, no va a suceder nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final de la ecuación siempre va a quedar un ejercicio personal de examinarse a nosotros mismos. Lo que él me está diciendo, ¿es verdad? ¿Estoy yo de verdad en un pecado del cual no me quiero arrepentir? ¿O voy a ser orgulloso y voy a decir, en realidad, no, yo no creo que esté pecando de tal manera? Ese examen es personal, como dice el apóstol Pablo. Lo segundo que el texto nos proporciona, o el segundo punto de esta predicación, es: el pecado trae consecuencias. ¿Qué pasó con aquellos corintios que perseveraron en pecar respecto de la cena del Señor? Dice el verso 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Los que de manera activa y consciente desafían y desobedecen la palabra del Señor, en este caso la corrección dada por el apóstol Pablo. Es interesante esto porque ellos no estaban comiendo ni bebiendo la cena. Lo estaban haciendo tal vez en la liturgia. Estaban practicando esto. Lo estaban llevando a cabo en la práctica. Pero el apóstol Pablo dice que ellos no están comiendo eso, sino que están comiendo juicio para sí. Lo que yo decía antes es mandatorio, amados hermanos. Podemos hacer muchas cosas que parecen religiosas, pero estas cosas que parecen religiosas deben siempre conformarse a la voluntad del Señor. Y no podemos hacerlo en nuestros propios términos. Este juicio del cual Pablo habla a los corintios no es un juicio de tipo condenatorio eterno, sino más bien es un juicio particular, específico de parte de Dios, para quienes, a pesar de la palabra del Señor, de la corrección, persisten en pecar. Mientras tú más tiempo persistas en pecar, más severo va a ser el juicio y probablemente las consecuencias también. El pecado, para ser sostenido, para ser practicado, requiere más pecado. Amén. Si no, recordemos la propia experiencia del rey David. ¿Qué fue lo primero que pasó con David? Dice que salió al balcón y vio una mujer bañándose, ¿no? Y la deseó, y como era el rey, tenía el poder para mandar a buscarla. Luego que pasó eso, esta mujer quedó embarazada, y entonces se vio en la necesidad de recurrir a otro pecado, que fue mandar a matar al esposo de esta mujer. El pecado, hermanos, destruye todo a su paso. Y cuando no nos arrepentimos nos fuerza a seguir pecando, a seguir pecando, a seguir pecando. Y entre más nosotros pecamos, las consecuencias de ese pecado son más grandes, son más destructivas para nosotros y para quienes nos rodean. Y principalmente, hermanos, tenemos que entender que el pecado es una ofensa delante de la presencia del Señor, prioritariamente. Pecamos, pero pecamos contra Dios, un Dios eternamente santo, como cantábamos en la adoración. El pecado se abre paso entonces de maneras perversas que uno mismo no llega a imaginarse. ¿Qué del juicio de Dios? ¿Cómo se manifestó este juicio en el caso de los corintios? Dice: por esta razón hay muchos débiles, enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Dios, en su sabiduría, ejerció un juicio sobre algunos de estos hermanos en Corintio que practicaron este pecado. Pueden ser 2 o 3 manifestaciones. Habían algunos débiles, no sé si se refiere a débiles y enfermos como un mismo grupo de personas, o finalmente habían personas débiles, habían personas enfermas, y habían otros que dormían. El dormir es un eufemismo. Esas personas habían muerto. Alguien podrá decir: bueno, pero ya el Señor no trata así con nosotros. No hay ninguna diferencia entre la iglesia corintia y nosotros. Es una iglesia del nuevo pacto. Bueno, la iglesia es del nuevo pacto, pero a lo que me refiero es que es posterior a la obra del Señor Jesucristo.
así como también nosotros estamos posterior a la obra del Señor Jesucristo. ¿Podría el Señor ejecutar este tipo de juicio entre nosotros? Podría perfectamente. Y otro asunto que se trata con igual severidad respecto de acarrear muerte producto del pecado, creo que es uno de los más icónicos en Hechos capítulo 4, 37 y del 5 al 12. Usted recordará esa historia, la historia de Ananías y Zafira. Leo el 37 porque da el contraste. Dice, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Ahí está hablando de Bernabé. Ahora en el verso 1 parte la historia de Ananías y Zafira. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo la otra parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse no te pertenecía y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y al entrar los jóvenes, la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Amén. Son escenas bastante drásticas y bastante duras. Y son escenas, hermanos, quiero que esto se entienda bien, que también podrían eventualmente alcanzarnos a nosotros. El pecado tiene consecuencias. Tanto en el relato de Corintios como en el que acabamos de leer de Ananías y Zafira, es un juicio severo por el pecado impenitente, la muerte. Y también menciono esto porque muchos hacen una diferencia artificial y dicen que hay un Dios severo en el Antiguo Testamento y un Dios amoroso en el Nuevo. Bueno, para quienes piensan de esa forma, les acabo de leer 2 pasajes de este Dios que ellos piensan que es un Dios amoroso. Y de hecho, iglesia, Dios es tan amoroso que por eso nos disciplina. Amén. Dios ejerce su juicio cuando los cristianos persistimos en pecar, cuando pecamos. En el caso de los corintios ya lo vimos, ¿no? Enfermedad, debilidad y hasta la muerte. El hábito pecaminoso no puede caracterizar nuestras vidas. Amén. Dios reserva sus propios métodos sabios para lidiar con nuestro pecado cuando no queremos arrepentirnos. Es claro que existen grados de consecuencia respecto del pecado. Creo que este texto lo muestra. No todos murieron. No todos estaban debilitados, no todos estaban enfermos, pero todos aquellos que estaban pecando activamente, conscientemente, en contra de la revelación del Señor, teniendo una mala actuación en la cena del Señor, fueron enjuiciados por Dios con este tipo de asuntos. Ahora, en la actualidad, ¿no? Tu pecado tendrá consecuencias, pero obviamente no es lo mismo que cuando llaman por teléfono. Bueno, antes pasaba más esto, ¿no? Cuando había teléfono en las casas. ¿Está Eduardo? Dile que no estoy. No, dice que no está. No, perdón, no está. Eso es un pecado, ¿no? ¿Es pecado o no es pecado? Tiene sus consecuencias. Es un pecado contra Dios mentir, ya sea así, de esa forma. Pero ¿qué de aquel creyente que comete adulterio? ¿Es pecado? Por supuesto que sí. Pero las consecuencias del segundo pecado son mucho más desastrosas. Para ese hombre, para su familia, para su entorno. Es como un petardo versus una granada. Ambos meten ruido, pero la granada destruye. Los pecados más serios
más serios respecto de las consecuencias, hermano, entiéndame bien. Tienen alcances más drásticos para nuestra vida. Nosotros nosotros pecamos, hermanos. ¿Usted sabe que dejar de congregarse es un pecado? ¿Sí? El usar malas palabras es un pecado, ¿lo sabía usted? Ser vanidoso es un pecado. El materialismo es un pecado. Ser contencioso también es un pecado. Mentir, tergiversar las historias a nuestra propia conveniencia también es un pecado. Podríamos seguir una gran lista, ¿no? De cosas que nos parecen más sutiles hasta otras que nos parecen mucho más graves. Pero cuando estas cosas se forman parte de nuestra cotidianidad, de nuestra forma de vida, téngalo por seguro que si usted es un hijo o una hija del Señor, Dios no lo va a tolerar. Dios tolera en su gracia nuestros tropiezos, pero hábitos pecaminosos permanentes van a ser disciplinados de manera seria por Dios, porque Dios es un Dios eternamente santo. Versos 31 y 32, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. El verso 31 es como la condescendencia que tenemos nosotros mismos, ¿no? Es la misma actitud del rey David, cuando él dice, vive el Señor que ciertamente ese hombre merece morir. En ocasiones queremos pasar por prueba, y esto también es un peligro latente y constante en nosotros. Esta es una prueba del Señor. No, hermano, a veces no es prueba del Señor, a veces estás cosechando el producto de tu pecado. Y es diferente. Uno es el trato de Dios, moldeándonos a la imagen de Jesucristo, y el otro es la disciplina de Dios, producto de que nosotros hemos sido intencional y activamente desobedientes a su voluntad. Si quieres crecer, si quieres dejar estas conductas pecaminosas, un concepto que aprendí del pastor Miguel Núñez, tenemos que ser brutalmente honestos con nosotros mismos. Tal como dice el texto en el verso 31, porque si nos juzgamos a nosotros mismos, generalmente nos creemos mejor de lo que somos. Generalmente. Y generalmente tergiversamos, decimos, no, estoy en la prueba. No, estás enfrentando las consecuencias de tu pecado. Y mientras no entendamos eso, probablemente vamos a seguir pecando. Necesitamos el arrepentimiento entonces de manera urgente. En el verso 32 se exhibe que, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Ahí está la diferencia cuando se es creyente y se peca versus del incrédulo que peca. El incrédulo que peca va a ser condenado finalmente, al final del verso 32, ¿no? Y lo que el Señor quiere es que no seamos condenados con el mundo. Está hablando de una condenación eterna final. Cuando el Señor permite que nosotros cosechemos las consecuencias de nuestro pecado en una forma de juicio, nos está librando. Amén. Nos está librando. Él no quiere que nosotros lleguemos a esa escena final. Es una disciplina en amor, como nos enseña el libro de Hebreos. Si usted, amado hermano, tomó una mala decisión en la administración de sus recursos, es altamente que experimente fuertes pérdidas en lo que sigue. Deberá responsablemente asumir las consecuencias de su pecado en la mala administración, en la mala mayordomía. Si usted es joven y creyente y se embarcó en una relación sentimental con un no creyente, es altamente probable que experimente dolor emocional y decepción, si es que no, otras cosas también. Si usted es una persona que practica la murmuración, pienso que podría terminar quedándose sola, porque a nadie le gusta juntarse con murmuradores, o bien podría terminar haciendo un buen club de personas murmuradoras. Cualquiera de los dos escenarios es malo. El último punto de nuestra predicación, el genuino arrepentimiento reforma nuestras vidas. Dice el verso 33, así que hermanos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Pablo ha expuesto aquí la práctica pecaminosa de los corintios al respecto de la cena del Señor.
Expuso luego el principio doctrinal correcto. Esta revelación la recibió del Señor, ¿recuerda? Después dice que hay que hacer un examen personal a la luz de los hechos, a la luz del estándar que Dios nos ha dado. Luego exhibe las consecuencias del pecado y ahora nos dice cómo luce el arrepentido en esta situación particular. Si usted compara el texto 33 y 34 con lo que leímos antes, no es justamente lo contrario. El arrepentimiento, hermanos, del pecado te va a llevar a hacer las cosas de manera diametralmente opuesta. Los corintios estaban pecando, celebrando esto a su manera, de manera egoísta, no teniendo en consideración a los otros. ¿Qué dice el texto ahora? Cuando se reúnan para comer, primero, espérense los unos a los otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Bueno, dicho sea de paso, cuando Pablo habla de esto, eran reuniones que no solo contemplaban la cena del Señor, sino se compartían literalmente alimentos. Por eso está todo este contexto que a veces podría malentenderse, pero se compartían alimentos en general, junto con la cena del Señor. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, trae consigo estas reformas. En otras palabras, el que de verdad se arrepiente abandona el pecado, y para abandonar el pecado necesitamos de la gracia del Señor. Necesitamos que Él ponga en nosotros genuino arrepentimiento, que Él nos dé de gracia y de arrepentimiento genuino. Con esta historia quiero terminar esta predicación. Es la historia de Juan Marcos. Es también mi historia y es la tuya. Juan Marcos, reclutado para la primera misión misionera de Pablo y Bernabé, dice en el libro de Hechos, al llegar a Salamina proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Y luego, en Hechos 13:5, por razones desconocidas, este mismo Juan Marcos abandona la misión. Dice el texto, Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Este que había sido reclutado por la empresa misionera dice, la verdad es que yo no quiero seguir. No sabemos las razones específicas. Luego, en otra misión, Bernabé quiere llevarle, pero Pablo dice no. Creo yo que fue falta de valentía de parte de Juan Marcos, falta de carácter. Entonces se produce esta división en el equipo. Hechos capítulo 15, 37 al 41. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, este que deserta de la empresa misionera anterior. Pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia. Ahí está, ¿no? Posiblemente, no sabemos con ciencia cierta, pero posiblemente el pecado de Juan Marcos pudo haber sido cobardía o falta de valentía, dicho de otra forma. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, pero Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y viajaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Cuando el cristiano peca, debe necesariamente enrielarse, debe arrepentirse. Si efectivamente hubo un pecado en Juan Marcos, que haya sido la cobardía u otro tipo de pecado, el relato bíblico nos enseña que este hombre, Juan Marcos, se arrepintió. Amén. Y se arrepintió a tal manera que el mismo Pablo llegó a cambiar su concepto de él. ¿Sí? Y esto lo leemos en 2 de Timoteo capítulo 4:11, donde en su última carta el apóstol escribe, solo Lucas está conmigo. Está a punto de morir el apóstol Pablo. Toma a Marcos y tráelo contigo. Este mismo que él había descartado allá en Hechos, ahora está diciendo, toma a Marcos y tráelo contigo. Y mira esto maravilloso, porque me es útil para el ministerio. Amén. Pecamos, caemos, podemos ser desechados como fue Juan Marcos, y a lo mejor con justicia. A Juan Marcos le alcanzó la consecuencia de su pecado de cobardía. Imagínese estar en los zapatos de Juan Marcos cuando se estaba poniendo Pablo de acuerdo con Bernabé, y Pablo mira a Juan Marcos y le dice, no, tú no vas. Juan Marcos, trágame tierra.
No tiene que haber sido nada agradable, hermano. Sin embargo, hubo un Bernabé que le tuvo más paciencia. No sabemos a ciencia cierta qué ocurrió en ese periodo de tiempo, pero Juan Marcos tuvo que haber experimentado arrepentimiento y madurez. El pecado tiene consecuencias que tendremos que asumir, pero por la gracia del Señor no es nuestro final. Aún podemos ser útiles en las manos del Señor, como lo es la experiencia del propio Juan Marcos. ¿Estás hoy día en un pecado, amado hermano? O a lo mejor estás pagando las consecuencias de algún pecado del pasado. Debemos atender la amorosa disciplina del Señor. Debemos pagar las consecuencias de nuestro pecado. Y si a lo mejor estás en un pecado impenitente del cual no te has arrepentido, pídele al Señor que te conceda gracia y arrepentimiento. Dice la Escritura que cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Tal vez para muchos esto es como, la verdad no me es indiferente lo que está diciendo el pastor. Claro, porque el pecado nos enceguece, nos ensordece. El pecado anula nuestro discernimiento espiritual. Pero esas barreras Dios las puede romper por su Espíritu. Si tú con sinceridad le dices, Señor, yo estoy en una postura rebelde, pero yo requiero de tu gracia y de tu arrepentimiento. Perdónenme por haber terminado con el tema menos popular respecto del sufrimiento, pero no podía ser de otra forma. Hubiese sido, pienso yo, deshonesto de mi parte enseñarle a la iglesia que todo el sufrimiento siempre obedece a los planes de Dios y propósitos. Claro que Dios es soberano sobre todo, pero hay consecuencias de nuestro pecado que nos trae el sufrimiento, que por la gracia del Señor, como vimos recién en la última historia bíblica, son posibles de enfrentar, y de su mano y de la mano de la iglesia que el Señor nos ha dado, podemos seguir adelante. Amén. Oremos y demos gracias. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos esta mañana, te damos infinitas gracias por poder exponer esta enseñanza. De las tres, pienso que para nuestra humanidad tal vez la menos cómoda de oír, pero al igual que las dos anteriores, es muy necesaria, Señor. Ayúdanos a entender y a poder percibirla, Señor, que no seamos como el rey David al escuchar esta enseñanza, como que quien actúa de esta manera merece el juicio de Dios. La verdad es que nosotros mismos somos los que actuamos de esta manera. Necesitamos entonces que nuestros sentidos espirituales se rehabiliten a tu verdad. Queremos caminar, Señor, delante de ti de la manera más íntegra que nos sea posible. Y esa manera íntegra de caminar debe desechar el pecado, los hábitos pecaminosos, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que no estamos solos en esto, sino que tú nos has dado de tu palabra, de tu espíritu. Tú nos has provisto, Señor, de hermanos en la fe también para que nos puedan ayudar. Oramos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.